darle la bienvenida y agradecerles de manera muy especial al doctor Carlos Varela, al doctor Carlos Molina, a la doctora Patricia Figueredo, por estar con nosotros, acompañándonos en esta charla tan importante sobre el seguro decenal, que con certeza va a producir cambios en la seguridad de las construcciones de este país, cambios que son muy importantes después de algunas de las circunstancias que se vieron y que se presentaron en ciudades como Medellín. Yo creo que este es el resultado del análisis y de haber visto los riesgos que puede tener una construcción cuando no se han tenido todos los seguros y las verificaciones que son necesarias. Entonces, quiero agradecerles por estar con nosotros. Saludo también al doctor Alan Duport, que ya está acá con nosotros acompañándonos, y le dejo la palabra para que demos inicio a esta conferencia. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana. Un saludo muy especial a todos los colegas que ya están conectados y a los que prontamente se estarán conectando también en el transcurso de los próximos minutos. Al doctor Carlos Varela, por supuesto, al doctor Carlos Molina, la doctora Patricia Figueredo y en general a Fasecolda por abrirnos las puertas para poder traer esta conferencia a UNOVOC. UNOVOC es la Unión de Notarios de Bogotá, que cada semana, cada 15 días, trae estos temas de interés para todos los notarios del país. Hoy vamos a hablar del seguro decenal, un seguro del que se viene hablando desde hace algunos años y como bien lo decía la doctora Adriana, y eso nos lo van a contar los conferencistas ahora, pues nace precisamente por la ocurrencia de algunas situaciones que hemos empañado un poco la labor de infraestructura en el país. Tenemos hoy una noticia muy triste y es la caída del puente, el desplome de un puente que comunica el Valle con el Quindío. Un puente, todavía no están claras las circunstancias, pero pues se habla de un colapso, probablemente un tema estructural. Entonces, pues, qué mejor que una situación como esta para poder entender la magnitud y la importancia de este seguro. Como siempre, recordarles que esta conferencia va a quedar grabada y será subida al canal de YouTube de UNOVOC, donde podrán consultarla posteriormente. Sé que algunos notarios cursaron esta invitación también a algunos de sus clientes constructores, entonces si hay constructores conectados, pues también la bienvenida para ellos y que sea un espacio también para que ellos puedan absolver algunas de las inquietudes que se tienen sobre este seguro. Entonces, pues como los expositores están ya conectados, pues simplemente presentarlos antes de darle la palabra. Primero, entonces, la doctora Patricia Figueredo es administradora de empresas de la Universidad Externado de Colombia con especialización en gerencia de mercadeo en la Universidad del Rosario y actualmente está cursando una MBA con especialidad en gestión de riesgos con el EAL Business School de la Universidad Católica de Murcia en España. Tiene más de 20 años de experiencia en seguros, en donde ha desempeñado diferentes roles y buena parte de su trayectoria y experiencia ha estado enfocada en la gestión y prevención de riesgos. El doctor Carlos Molina, ingeniero civil y especialista en desarrollo y gestión integral de proyectos y en procesos de calidad e innovación. Está certificado como consultor en proyectos de desarrollo sostenible y actualmente se encuentra adelantando un MBA. Cuenta con más de 16 años de experiencia en puestos de responsabilidad en áreas técnicas y comerciales de la industria de seguros. Ha trabajado en Fasecolda y en la gestión de riesgos a cargo de los seguros enmarcados en la Cámara Técnica de Propiedad e Ingeniería de este gremio. Y el doctor Carlos Varela, ingeniero civil de la Universidad del Valle, máster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes y en Administración de Empresas de la misma universidad. Es especialista en seguros y seguridad social de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado en Fasecolda en la gestión de riesgos y seguros, riesgos de desastres, asimetría de la información y diversos temas de economía de seguros. Desde la asociación ha ayudado en el diseño de políticas públicas para el fortalecimiento de la actividad aseguradora en el país. Entonces, a todos ustedes y a Fasecolda, la bienvenida y el agradecimiento por este espacio, que además se lo extiendo al doctor
Julio Galvis, que fue quien inicialmente hizo el puente con ustedes. Entonces, el escenario es de ustedes y muchas gracias. Ok, entonces no, estaba agradeciéndole a la doctora Cuellar y al doctor Duport por la generosidad de la invitación y especialmente al doctor Julio con el que tuvimos un primer encuentro y hablamos sobre estos temas. Eh, vamos a tratar de hacer una presentación ágil, entregando los mensajes centrales de lo que nosotros pensamos es de interés para esta comunidad, que es la comunidad de notarios. Entiendo, por lo que dice el doctor Duport, que también hay algunos constructores en la sala sobre un mensaje para los amigos constructores. Hemos hecho 2 seminarios del seguro decenal muy dirigido a la actividad constructora. No vamos a pasar por esos temas hoy, pero sí les recomendaría que revisaran el canal de YouTube de Fasecolda y ahí van a encontrar algunos elementos que muy seguramente van a complementar esta charla. Me voy a permitir contarles cuál va a ser la agenda con la que vamos a iniciar el día de hoy y quiero agradecerle a la doctora Patricia Figueredo de nuestra afiliada Seguros Bolívar su generosidad en acompañarnos el día de hoy. Entonces, si quieres, Carlos, miremos el orden del día y le doy la palabra a la doctora Patricia, que es quien arranca con el tema. Esta es la agenda. Vamos a tener un tema que es bastante importante, que es el tema de las generalidades de la vivienda, de la ley de vivienda, de la ley de vivienda segura. Y esto es importante porque, por supuesto, provee el marco normativo por el cómo se ha creado el seguro y va a responder, creemos, si no todas, gran parte de las preguntas que ustedes nos van a hacer ya en lo que es cómo esto opera y cuál es el rol que tienen, por supuesto, las notarías y los notarios en relación con este tema de los seguros. Esta parte va a estar a cargo de la doctora Patricia. Luego vamos a entrar en un tema específico del seguro decenal. No me voy a detener, no nos vamos a detener en temas relacionados con técnica de seguro. Yo creo que este tema de seguro decenal es importante para ustedes como notarios, para que entiendan de qué se trata el seguro y por supuesto los constructores que nos acompañan, pero también como ciudadanos. Lo hablábamos esta mañana cuando revisábamos esta presentación. Creo que es importante que los conozcan todos como futuros compradores de vivienda nueva, los que tengan esa posibilidad a futuro. ¿Qué es lo que protege? ¿Cómo funciona este seguro y cuál es el beneficio que hay para el comprador de la vivienda? Porque ese es el espíritu de la ley, es ayudar al comprador de vivienda. Luego vienen unos elementos que nos parecen muy importantes que se llaman momentos de un proyecto de vivienda. O sea, cómo opera el seguro, que es un seguro que tiene unas particularidades y ustedes van a saber, entendiendo cómo opera el seguro, por qué es importante hablar de los momentos del proyecto de vivienda y muy seguramente ustedes van a saber perfectamente cómo dentro de esos momentos entra el notario. Carlos Molina, nuestro colega de Fasecolda, nos va a hablar del decreto de gradualidad. Esto, cómo opera dentro de una gradualidad que se determinó en su aplicación, que se determinó por parte del Ministerio de Vivienda. Y vamos a terminar contándoles cuáles son las compañías que hoy ofrecen el seguro. Quiero dejar muy claro que las compañías de seguros han venido trabajando desde hace varios años en proveer la capacidad logística, la capacidad de reaseguro, han hecho los análisis técnicos, los análisis financieros para ofrecer esta cobertura. Esta cobertura es supremamente exigente en capital, porque estamos asegurando proyectos de vivienda, la mayoría de ellos, si no todos, muy apalancados por parte del constructor. Los constructores no cuentan con un capital, no sería lógico contar con un capital muy amplio para poder hacerse cargo completo de un proyecto. Eso está apalancado de alguna manera. Bueno, el término apalancamiento hay que revisar a qué se refiere. Obviamente no es con capital propio con que lo hacen, por supuesto lo hacen con el capital de los posibles compradores en puntos de equilibrio, entre otras características. Y
Proteger esos bienes inmuebles, pues obviamente exige desde el sector asegurador un enorme músculo financiero que lo provee en una parte el seguro local y de otra parte el reaseguro internacional. Y vamos a terminar con un espacio para las preguntas y para las inquietudes. Si no estoy mal, doctor Tupor y doctora Cuellar, lo que acordábamos esta mañana cuando revisábamos parte de esta presentación es, permítannos discurrir sobre la presentación, tengan sus preguntas, vayan apuntándolas o no sé si lo vamos a hacer por el chat, tú me dirás. Y ya al final de la presentación podemos, digamos, tener poder responder a las preguntas. Preguntas que no podamos responder, y en esto yo soy bastante, digamos, queremos ser bastante juiciosos. Preguntas que no podamos responder, por alguna razón nos comprometemos a hacerles llegar las respuestas a través de la asociación. Entonces, sin más, Patricia, de nuevo agradecerte por acompañarnos y arrancamos contigo. Muchas gracias. Vale, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Duport, a la doctora Cuellar, a la Unión de Notarios de Bogotá y por supuesto a Fasecolda por abrir este espacio y por permitirnos compartir todo este conocimiento que hemos venido analizando desde cuando sale precisamente la Ley de Vivienda Segura. Entonces, yo creo que ya para iniciar y entrar en materia, esta Ley de Vivienda Segura, ¿cómo nace? Nace precisamente de aquellos hechos fortuitos y de gran impacto que han generado mucha conmoción en el país respecto del colapso de edificaciones o amenaza de colapso de edificaciones, incluso de edificios que han tenido que ser derribados precisamente porque no son totalmente seguros para su habitabilidad. Y en ese sentido sale entonces la Ley de Vivienda Segura en julio del 2016, donde se quiere precisamente esto que estamos viendo en pantalla, la protección del comprador de vivienda, el incremento en la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública, tanto de los curadores urbanos como de algunas nuevas funciones que se dan a la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, este tema empieza a tener mucho impacto precisamente por lo que significa respecto de el seguro para los compradores de vivienda nueva. Entonces, una vez, avanzamos, porfa. Una vez sale la Ley de Vivienda Segura en julio del 2016, pues hay que hacer una reglamentación precisamente a esa ley. Entonces, en junio del 2017 sale el decreto 945, que lo que permite es modificar parcialmente la norma sismo resistente respecto del título I, que tienen que revisar la supervisión técnica independiente. Recordemos que ese supervisor técnico independiente es el tercero que tiene que contratar los constructores precisamente para validar que el proyecto cumplió con todas las especificaciones técnicas dentro de la licencia de construcción para poder entregar ese certificado de ocupación, que lo que significa es que el edificio es totalmente apto y seguro para su habitabilidad. Posteriormente, en febrero del 2019, sale el decreto 282, que lo que nos da este decreto es precisamente la reglamentación de las garantías financieras de la que nos habla la ley, particularmente en los artículos 8 y 9, que lo vamos a ver más adelante. Pero este decreto 282 es súper importante respecto de la relevancia de la reglamentación precisamente de esas garantías financieras. Luego tenemos en diciembre del 2020 sale el decreto 1687. Es un decreto que recordemos que el año 2020 fue un año de pandemia donde la crisis y las afectaciones que se han tenido a todo el sector, a todos los sectores, pero particularmente al sector de la construcción, pues indica que se debe aplazar la entrada en vigencia de la obligatoriedad de estos mecanismos de amparo de los que nos habla la ley 1796. Y entonces posterga la entrada en vigencia de este seguro. Luego sale la circular respecto de las obligaciones que tiene el supervisor técnico independiente frente a esos mecanismos de amparo. ¿Qué debe hacer la supervisión técnica para poder validar que se puede entregar ese CTO y esto cómo impacta frente a los mecanismos de amparo que nos da la ley? Y por último, en agosto del año pasado,
como el 5 de agosto del 2022, sale el decreto 1606 que nos habla sobre la gradualidad de la entrada en vigencia de la obligación de esos mecanismos de amparo, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, con esto lo que queríamos mostrarles es como esa línea de tiempo que desde el punto de vista de la normatividad de la ley y sus decretos reglamentarios, pues se han venido acotando y sumando para dar mucha más claridad precisamente a esa protección al comprador de vivienda nueva en el sentido de amparar esos posibles perjuicios patrimoniales. Y aquí la invitación también es a que lo revisemos desde cada uno de nosotros como personas naturales cuando estamos comprando vivienda, porque podemos ser bueno, esperemos no tener que repetir la historia en ese sentido, pero podríamos ser los beneficiarios de este tipo de pólizas. Entonces, un poco desde las generalidades de la Ley de Vivienda Segura, nos dice varias cosas. Uno, esta Ley de Vivienda Segura está enfocada a que se debe estructurar para aquellos proyectos que tengan 5 o más unidades habitacionales, o que sean proyectos en donde se superen los 2.000 metros cuadrados de área construida, ¿sí? Y esto va dirigido a ¿quiénes? Al revisor de diseños, a la supervisión técnica independiente, al constructor y, por supuesto, a los curadores y notarios, porque la ley está estableciendo deberes y responsabilidades civiles y penales frente al otorgamiento de este tipo de seguros, en el sentido que el constructor está obligado a cumplir toda la normatividad vigente, la norma sismorresistente, y en ese sentido le ayuda la supervisión técnica en validar que efectivamente ese proyecto cumplió con toda esta normatividad y que entrega ese certificado técnico de ocupación para que se pueda iniciar el proceso de escrituración, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Entonces, les mencionaba que ese decreto 282 que salió en febrero del 2019 está reglamentando precisamente sus mecanismos de amparo, que ya los vamos a ver, y el régimen de transición que se dio con el decreto 1687 respecto de la entrada en vigencia y la obligatoriedad de ese seguro decenal. Avanzamos, por favor. Vale. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de amparo que nos da la ley? Nos habla de 4 mecanismos de amparo. Nos dice, señor constructor o enajenador, ¿usted puede constituir un patrimonio autónomo a través de una fiducia en garantía? ¿Puede entregar una garantía bancaria? ¿Puede entregar algún producto financiero que esté previamente avalado por la Superintendencia Financiera de Colombia? ¿O puede entregar una póliza de seguros? O incluso puede tener una combinación entre estas, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan esas características mínimas, que son la vigencia, la permanencia, la liquidez y la suficiencia. ¿Qué significan cada una de estas? La vigencia hace referencia a que cualquiera de estos mecanismos de amparo deberá tener una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha en que se firme ese certificado técnico de ocupación. 10 años a partir de la firma del certificado técnico de ocupación. Permanencia significa que es un seguro, ya hablando un poquito más de lo que nos atañe aquí, el seguro va a ser irrevocable por las partes, es decir, ni la compañía de seguros, ni el tomador, ni el asegurado podrán solicitar la cancelación de este seguro porque es irrevocable por las partes, es decir, una vez emitida una póliza decenal para alguno de los proyectos, pues la compañía está asumiendo el riesgo. La liquidez significa que en el momento en el que haya una afectación a la póliza, se pueda realizar el pago, reconstruir esas unidades habitacionales o realizar la intervención que ellas requieran para poder precisamente garantizar esa liquidez del mecanismo de amparo. Y la suficiencia hace referencia a que el valor asegurado por el que se haya expedido la póliza sea suficiente precisamente para la reconstrucción de los inmuebles. Entonces, son 4 características que nos da la ley. Avanzamos, por favor. Listo. Entonces,
aquí les trajimos un poco cómo es esa línea de tiempo de manera muy, muy general, desde el momento mismo de la planeación y de los diseños que debe contratar el constructor, cuando se inicia el proceso de comercialización y se solicita la licencia de construcción a la curaduría urbana. Recordemos que la ley también le da obligaciones a los curadores en que ellos tienen que revisar que esa solicitud de licencia está enmarcada dentro del cumplimiento de la norma sismo resistente y que ellos como curadores también van a tener que revisar ese cumplimiento. No pueden evadir esa responsabilidad. Entonces, ese es un tema súper importante en el que la ley quiere hacer el fortalecimiento de la función pública. ¿Hay alguien por allí preguntando algo de pronto? ¿No? Perdón. Entonces, el fortalecimiento de la función pública respecto de los curadores urbanos al momento de otorgar las licencias de construcción, porque ellos también tienen que asumir responsabilidades civiles y penales frente al otorgamiento de la licencia. Una vez se ha entregado la licencia, entonces, pues, inicia toda la fase constructiva de un proyecto. Podemos hablar de proyectos que pueden durar, no sé, 1 año y medio, hasta 2 años, algo por allí. Y en el momento en el que se firma el certificado técnico de ocupación es cuando ya ese supervisor técnico ha validado que todo lo que sucedió durante la fase de cimentación, durante la fase de la estructura, e incluso tiene que revisar que los elementos estructurales están cumpliendo precisamente con la norma sismo resistente. En ese momento se firma el certificado técnico de ocupación. Y a partir de allí es cuando se da inicio a la vigencia del seguro decenal. Recordemos, por los 10 años, que es el periodo de responsabilidad que nos está dando la ley, y que ese certificado técnico de ocupación va a ser importante para que el constructor pueda iniciar ese proceso de escrituración y registro de cada uno de los inmuebles en el proceso de entrega. Entonces, aquí les trajimos el decreto 282 en el artículo 2267211, que nos habla de la protocolización y registro de escritura pública de transferencia. ¿En qué sentido? En que dice que la escritura pública de transferencia a la vivienda se deberá señalar la información básica del mecanismo de amparo, es decir, la entidad otorgante, el valor y la vigencia. Y que esto deberá aportarse y protocolizarse en el documento que acredite la constitución y pago del mecanismo de amparo. Es decir, que en cada uno de las escrituras públicas de los inmuebles que se van a entregar, deberá estar allí protocolizado el certificado técnico de ocupación, el recibo de pago de la póliza del seguro y, por supuesto, el seguro por los 10 años que nos indica la ley. Y que, y lo dice allí, al momento en la inscripción de la escritura pública de transferencia en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se deberá contener el documento que acredite la constitución y pago del mecanismo de amparo. Y que en caso de que no cuente con esto, se deberá entonces, no podrá realizarse la inscripción en el folio y la matrícula correspondiente, y se deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 22 de la ley 1579 del 2012. Entonces, muy importante, porque aquí es donde empieza a ustedes como notarios a jugar un rol muy importante respecto de esa validación que deben contener al momento de hacer los procesos de escrituración y registro. Que si es un proyecto que seguramente... perdón. Contó con más de 5 unidades habitacionales, tiene más de los 2.000 metros cuadrados, se está emitiendo el certificado técnico de ocupación, y que a partir de allí pues también se deberá solicitar la póliza de seguros y el recibo de pago, ¿sí? Algo que es importante resaltar allí es que ese supervisor técnico independiente firma y avancemos por favor, firma ese certificado técnico de ocupación enmarcado dentro del cumplimiento de la norma sismo resistente en el título I, que les mencioné al inicio que el decreto 945 hace un alcance a este título I respecto de la norma sismo resistente, que ese certificado técnico de ocupación debe venir firmado por el supervisor técnico independiente del constructor,
y la ley establece los grados de independencia en términos de consanguinidad y afinidad, que además este certificado técnico de ocupación lo firma bajo gravedad de juramento de que efectivamente la obra contó con la supervisión, que está cumpliendo con los planos y diseños, que cumplió con las recomendaciones del estudio de suelos y que además cumplió el desarrollo del proyecto está enmarcado dentro de la licencia de construcción. Es decir, que no nos pase un caso que hubo aquí en Bogotá muy sonado, y es un edificio cuya licencia de construcción estaba estipulada para 8 pisos y termina siendo una edificación de 12 pisos. De 8 pasa a 12 pisos. ¿Y esto qué impacto tiene frente a la estabilidad de la estructura cuando los diseños están hechos para un edificio de 8 pisos y no de 12? Y es que a veces la memoria nos falla, pero además de los hechos ocurridos en Medellín, hay otro montón de situaciones en Bogotá, en Medellín, incluso en Cartagena, de ocupaciones de edificios que no están cumpliendo con la norma. Y por eso les decía al inicio, es que podemos ser nosotros mismos los afectados cuando estamos en nuestro inmueble y resulta que el inmueble no está cumpliendo con eso. Y por eso la importancia del supervisor técnico independiente. Por eso la importancia de la exigencia del constructor frente al cumplimiento de la norma. Las responsabilidades que le da la ley a la curaduría urbana respecto del otorgamiento de la licencia. Y ahora, por supuesto, el rol tan importante que tienen ustedes como notarios respecto de que estos protocolos que nos da la ley queden debidamente estipulados dentro de la escritura pública de cada uno de los inmuebles, ¿sí? Para este certificado técnico de ocupación, digamos, el soporte de ese certificado técnico de ocupación serán las actas de supervisión. Entonces, la supervisión técnica que está presente en la obra desde el momento mismo de la remoción del terreno, de las primeras excavaciones hasta la entrega precisamente de ese certificado técnico de ocupación que se da posterior a los elementos no estructurales, ellos mensualmente o quincenalmente están entregando unas actas a la construcción para validar cómo va el desarrollo de la misma. Esas actas de supervisión son parte integral del certificado técnico de ocupación. Y ese certificado técnico de ocupación va a ser un elemento importante para las compañías de seguros que puedan emitir el seguro decenal. Porque como les mencionaba, a partir de la fecha del certificado técnico de ocupación, será el momento en el que dará inicio a la vigencia del seguro decenal. Entonces, como ven aquí, se empiezan a articular muchos actores, la supervisión técnica, el constructor y la compañía de seguros, en el que tenemos que estar muy bien articulados para que cuando les lleguen a ustedes esos procesos de inicio de escrituración y registro, pues ya vengan como toda la documentación debidamente soportada, ¿sí? Avancemos, por favor. Entonces les mencionaba de la irrevocabilidad. Es un compromiso ineludible con el riesgo, 10 años de vigencia, irrevocable por las partes. Llámese que le entregaron un seguro o entregaron una garantía bancaria o una fiducia en garantía. Cualquiera de esos mecanismos de amparo deberán cumplir con los 10 años de vigencia que nos habla la ley. Pero esto también impacta al comprador porque es que representa la tranquilidad de la inversión que estamos haciendo como compradores de vivienda nueva, de que efectivamente mi patrimonio está protegido y no que el edificio colapse y quede en el aire sin tener un techo donde dormir y sí con una deuda en el banco. Y sí con los impuestos y los servicios públicos que siguen llegando. Entonces, fíjese en la importancia de este seguro decenal y de esta ley de vivienda segura. Y por supuesto, esto también significa una protección para el constructor, porque es que es proteger su buen nombre, su marca, su reputación, su experiencia, su patrimonio, porque el día que a un constructor se le caiga un edificio, hasta ese día tuvo una constructora que vende proyectos. Nadie más le vuelve a comprar.
precisamente por las responsabilidades que esto significa, la responsabilidad que tiene el constructor frente a los proyectos que está desarrollando, que sean totalmente seguros para su habitabilidad y que en ese sentido, pues los compradores de vivienda, que podemos ser cualquiera de los que estamos aquí presentes, pues podamos tener como esa tranquilidad efectivamente de que le compramos a una compañía seria, que nuestro patrimonio está protegido y si nos ponemos con el casco constructor, pues precisamente demos esa protección de marca, esa reputación y ese buen nombre que es nuestro activo más valioso como constructores. Avanzamos, por favor. Entonces, ahora sí, entremos un poquito más en materia para hablar respecto del seguro decenal. Entonces, en este seguro decenal debemos considerar varias cosas. Avanzas, por favor. Entonces, el decreto 282 nos habla de unas características que tienen que cumplir el seguro. Es un seguro real y de ocurrencia. Este seguro decenal es un seguro totalmente nuevo para el mercado colombiano, pese a que, por ejemplo, en Europa existe hace varias décadas. En Colombia es un seguro nuevo. Y como es un seguro nuevo, pues la Superintendencia Financiera de Colombia, que es el ente regulador de las compañías de seguros, debió crear un nuevo ramo precisamente para poder comercializarlo, ¿sí? Nos dice que la póliza, como lo vimos hace unos instantes, la póliza es irrevocable, debe ser permanente, líquida y suficiente, y que la póliza se deberá emitir por proyecto y o por unidad estructuralmente independiente. Muy importante tener presente quién va a ser el beneficiario de ese seguro, porque, y aquí lo vemos, el tomador puede ser el enajenador o el constructor, pero ellos lo toman en nombre de un tercero. Y ese tercero es precisamente el asegurado. ¿Y el asegurado quién es? El propietario de ese inmueble. Entonces, por eso nos dice aquí que el beneficiario será ese primer propietario, esa primera transferencia que hace el constructor respecto de ese inmueble a ese primer propietario, pero como es un bien que es de relativamente fácil comercialización, pues entran los sucesivos propietarios que se den durante esos 10 años de vigencia del seguro. Es decir, si yo soy la primera propietaria de un inmueble, pero dentro a los 3 años decido venderlo, el nuevo asegurado ya no seré yo, Patricia, sino la persona a la que yo se lo vendí, ¿vale? Y por supuesto, pues aquí dentro de los beneficiarios se contemplan también los beneficiarios onerosos, porque pues vamos a estar claros en que normalmente para poder comprar una vivienda necesitamos apalancarnos dentro del seguro, necesitamos apalancarnos dentro del crédito hipotecario que nos da el banco. Vale. El pago debe estar hecho dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expedición del certificado técnico de ocupación. Entonces, seguramente si hay constructores aquí presentes, una vez el supervisor técnico firma el certificado técnico de ocupación, allí a partir de esa fecha, es decir, si hoy se está firmando 12 de abril un certificado técnico de ocupación, a partir de hoy tengo 10 días hábiles para pagar la póliza y obtener el certificado por los 10 años que nos exige la ley. La vigencia son los 10 años, ya lo vimos, y también nos habla que este seguro podrá contemplar un deducible que no puede ser inferior al 0.5% del valor del amparo y que el deducible deberá estar a cargo del tomador, es decir, del constructor o del enajenador. No podrá estar a cargo del propietario. Listo, avancemos, por favor. Vale. Respecto de las características del seguro decenal, pues como les mencionaba hace un rato, está cubriendo al propietario, sucesivos propietarios, hasta por el valor de reconstrucción o reemplazo del inmueble, por los eventos de ruina o amenaza de ruina, es decir, el colapso total de la edificación, o la amenaza de ruina entendida con que es un edificio, podemos ponerle el apellido de enfermo, es un edificio que no es seguro para su habitabilidad
y que estará dado dentro de los 10 años siguientes a la expedición del certificado técnico de ocupación. Irrevocable, ya lo mencionamos, no podrá ser revocado por las partes una vez ha sido expedida la póliza y que deberá ser líquido, suficiente y permanente. Aquí, respecto de la suficiencia, es importante tener presente que el valor asegurado que indica la ley en el decreto 282 está enmarcado dentro del valor de reconstrucción, es decir, cuánto vale volver a construir esta edificación que colapsó en los mismos términos arquitectónicos y de diseños de la construcción original, y para eso, entonces, la ley declara que ese valor de reconstrucción deberá indexarse al IPC previamente certificado por el DANE. Listo. Otra de las características, avanzas, por favor. Otra de las características es que es de categoría real y de ocurrencia, es decir, que el seguro de daños cuyo valor asegurado responde al valor de reconstrucción o reemplazo del inmueble, y que pueden haber algunos aspectos adicionales, es decir, que en caso de que ese edificio se pueda reconstruir o repotenciar, se podrá prorrogar ese término de la liquidez de que hablábamos hasta por 12 meses en los términos de cubrir unos gastos de arrendamiento de hasta 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el término de un año. Listo. Vale. Otra de las características que nos menciona el decreto, y es que este decreto, esta póliza, no podrá modificarse en detrimento de los asegurados. Es decir, en las pólizas de seguros normalmente pueden haber aumentos o disminuciones de sumas aseguradas, de los valores asegurados. En este caso, no es procedente la disminución del valor asegurado porque eso afecta precisamente al comprador de vivienda nueva, ¿sí? Y que se podrán incluir algunas coberturas adicionales a las que ya declara esta ley, que es las coberturas del seguro decenal son la ruina o la amenaza de ruina, que se den como consecuencia de errores de diseño, defectos de ejecución o vicio de materiales. Entonces, lo que la ley nos dice aquí es, la compañía de seguros podrá adicionar coberturas adicionales siempre y cuando guarden conexidad con el objeto de la cobertura principal. Listo. Y respecto del valor del seguro, pues respecto al valor asegurado del seguro, pues lo que nos dice es el valor de la cobertura deberá corresponder precisamente al valor de reconstrucción o reemplazo de la vivienda, el cual deberá estar indexado al IPC previamente certificado por el DANE durante el término de la vigencia de la póliza. Es decir, que ese valor asegurado, si se declararon, no sé, 100 pesos, esos 100 pesos se van a ir indexando anualmente hasta por los 10 años, que es lo que nos exige la ley, y que por supuesto deberá tenerse en cuenta en ese valor de reconstrucción siempre el cumplimiento de la norma sismorresistente vigente para cubrir la vivienda objeto de cobertura. Respecto de la reconstrucción, nos dice precisamente que cuando proceda la reconstrucción de las edificaciones se debe realizar teniendo en cuenta la norma sismorresistente vigente y teniendo en cuenta las condiciones propias de la vivienda amparada, y que el límite máximo de la compañía aseguradora será precisamente ese valor asegurado. Es decir, el constructor nos tiene que informar cuál es el valor de reconstrucción de esa unidad estructural independiente que tal vez no lo ha mencionado, y es que la ley está enmarcada en que el certificado técnico de ocupación se deberá emitir por unidad estructuralmente independiente. Es decir, si yo tengo un proyecto que contempla 4 torres independientes una de otra, cada torre va a tener que tener su certificado técnico de ocupación, y por ende ese certificado técnico de ocupación da paso a que vamos a tener
seguramente 4 seguros decenales, dado que las 4 torres no las terminan a tiempo. Primero terminan una, luego la siguiente y así. Eso significa esa obligación respecto de la emisión de la póliza de acuerdo al CTO, y el CTO está enmarcado dentro de unidad estructuralmente independiente. Entonces, creo que hasta aquí ya hemos abordado todas las generalidades pues, de la ley, abordamos también todas las características del seguro decenal, y voy a cederle la palabra aquí al doctor Carlos Varela para que continúe con la presentación. Patricia, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a contar un poco sobre los momentos de un proyecto de vivienda. Sigue, por favor, esto es de mucho interés para los constructores, pero creo que no nos podemos escindir del tema, no nos podemos alejar del tema. Aquí hemos tratado de resumir, esto no es exactamente igual para todos los proyectos de vivienda, eso es una cosa muy importante. Los proyectos de vivienda, no hay proyecto igual a otro, por más que, digamos, estén en la misma ciudad, sean de las mismas características, siempre hay unas particularidades. Y quizás me permite hacer énfasis en algunos puntos muy importantes que mencionó la doctora Patricia. Esta es una línea de tiempo. Y aquí en esa línea de tiempo ustedes ven en la primera, en el primer punto gris, esta área de planeación. Hay una planeación para realizar un proyecto de vivienda. Hay estudios de prefactibilidad, hay estudios de mercado, hay un análisis normativo que se hace, que por supuesto complementa el tema del mercado. Análisis normativo es, hombre, hay un seguro decenal, por ejemplo, eso es una cosa normativa, esto no es opcional, esto es una cosa de ley. Hay unos informes legales que hay que presentar, hay una verificación inicial de geotecnia, bueno, en fin, una adquisición, por supuesto, del lote. Es una fase de planeación. Una vez se supera esa fase de planeación, el constructor o el enajenador entra en el tema de los diseños, y ahí está pues la estructuración del proyecto como tal, el estudio de la norma urbanística, y arrancamos con unos planos iniciales que involucra por supuesto el plano arquitectónico, el plano estructural, el tema, todos los temas de ingeniería hidrosanitaria, en fin, todos estos elementos. Y luego empiezan lo que se llama la comercialización, que son las banderitas. Aquí seguramente hay constructores que me pueden corregir si estoy diciendo una cosa muy equivocada, pero aquí ya arranca pues el tema de la comercialización. Y se empiezan a vincular los clientes al proyecto, empiezan los contratos fiduciarios, se hace todo el tema de la publicidad, bueno, se hace todo, en fin, todo el tema de la comercialización, y en algún momento se solicita la licencia de construcción. Es decir, aquí se radican los documentos ante la curaduría y aquí se hace una revisión de los diseños que se presentaron, y algunos proyectos arrancan inmediatamente, otros toman un tiempo para arrancar, y arranca un punto que es el tema del inicio de la construcción, y al final, como ustedes lo ven, que es el primer punto rojo, y luego terminamos con el segundo punto rojo, que es el tema del certificado de ocupación. Generalmente es cuando la construcción no es que está completamente terminada, pero sí está terminada su parte estructural. La parte estructural está completamente terminada. Aquí el supervisor técnico entrega el certificado técnico de ocupación, y como ya lo explicó la doctora Patricia, está el tema luego de la enajenación, y la vigencia del seguro arranca 10 días después del certificado técnico de ocupación máximo. Y como lo decía también la doctora Patricia, ese seguro o la garantía es irrevocable. Ninguna de las partes puede sustraerse de esas obligaciones, y arranca la estabilidad. El amparo por 10 años. Sigue, por favor, Carlos. Creo que aquí tenemos un zoom, si no estoy mal. Sigue. Entonces, si ustedes ven arriba, que es como una especie de zoom que hicimos, esa línea de tiempo, perdón, el tema de la erradicación de la vigencia de la licencia de construcción es un punto supremamente importante. Supremamente importante. Ustedes dirán, ¿dónde entra
el constructor, cuándo, en qué momento, y esa línea de tiempo la hicimos mucho la explicábamos mucho en los análisis que hacíamos con los constructores, y es cuándo es que el constructor se debe acercar a la compañía de seguros para empezar a hablar sobre el seguro decenal. ¿Cuándo efectivamente se adquiere el seguro decenal? Esto es un seguro supremamente interesante porque esa respuesta, primero arranco diciendo, ¿dónde no? Perdón. No, nunca será cuando la edificación esté construida. Nunca será así. Tendrá que ser en algún momento, incluso antes de la solicitud de la licencia de construcción. Esto va a variar por compañía de seguros porque depende mucho cuál va a ser el enfoque de la compañía, digamos, sus políticas de suscripción. ¿Por qué? Precisamente por el tema de un amparo irrevocable durante 10 años. Entonces, el asegurador acompaña al constructor, incluso antes del inicio de la construcción, en el proyecto. Y lo hace y lo queremos hacer a través del supervisor técnico. El supervisor técnico se va a convertir en los ojos y los oídos digamos, el acompañamiento para el constructor en todo el momento de la construcción. ¿Por qué no puede ir un constructor con una edificación ya construida a decir, deme un seguro decenal? Porque el edificio ya construido no sabemos qué pasó con él. Cuando hay un proyecto, no sabemos si ya construido, no podemos saber si la construcción se hizo con base en los planos. Lo que decía la doctora Patricia ahora de que un edificio en Bogotá tenía una licencia de construcción para 8 pisos y terminó con 12 pisos, eso es inadmisible. Eso lo saben los constructores, la enorme mayoría de los constructores, y en eso yo quiero dejar claro, porque aquí hemos dicho un par de cosas, arrancamos con la triste noticia del puente que se cayó. Pero la enorme mayoría de constructores de este país, si fuera de otra manera, creo que nadie otorgaría una garantía de 10 años. Y el sector asegurador así lo reconoce. Son profesionales absolutamente íntegros, que conocen y entienden la responsabilidad que les asiste al construir nuestras viviendas, nuestras oficinas, nuestra infraestructura. Pero ha pasado que dolosa o culposamente, algunos de esos constructores no lo hacen tan bien. Entonces, aquí, como no podemos saber ex ante quién sí y quién no, hay un acompañamiento. El legislador estimó conveniente tener ese acompañamiento entre el sector asegurador y el sector constructor para hacer lo que nosotros llamamos gestión de riesgo en la realización de uno de estos proyectos. Por supuesto que se mitigan o se eliminan por completo comportamientos culposos como los que lo decía ahora la doctora Patricia. Un señor que dice que va a construir un edificio de 8 pisos y termina construyendo uno de 12. Eso se va a acabar. Pero lo que más nos interesa, por eso son las excepciones, las excepciones muy contadas. Eso no es la norma. Pero lo que sí queremos es que estos proyectos que son todos tan diferentes y que pueden presentar tantas, ¿cómo lo llamamos? Incidencias en las obras, pues que esas incidencias se lleven a cabo como dice la normativa. Es un acompañamiento. Entonces, el constructor y el asegurador se reúnen, pensaríamos nosotros, estamos pensando, y lo que nos están diciendo es incluso cuando se empieza a radicar la licencia de construcción y antes del inicio de la construcción. Y el asegurador va a preguntar, bueno, ¿y quién es el diseñador? Yo siempre tomo este ejemplo. Nadie se va a operar el corazón con un médico
que se acaba de graduar. Un médico que va a operarte tu corazón debe ser un cardiólogo y tiene que estudiar seguramente otros 5 o 6 años y seguramente más para poder hacer este tipo de cirugías. Pues bien, ¿eso qué tiene que ver con la construcción? Pues hay una analogía. Un ingeniero recién graduado puede enfrentarse a un diseño de una estructura relativamente sencilla. Pero cuando estamos hablando de proyectos que son muy fáciles de superar en temas de complejidad, por el suelo, por el tamaño, por la altura, por el lugar donde se hace la construcción, pues usted tiene que tener un ingeniero que tenga, o un grupo de ingenieros que tenga la suficiente experiencia, y eso es un poco lo que se revisa incluso antes de la construcción. Y durante la construcción, que los planos y la obra hagan un match completo. Todos los que hemos pasado por obra, yo hace muchos años pasé por obra, sabemos que en la mayoría de las veces eso se logra, pero siempre está esto lleno de incidencias, y que esas incidencias se traten de manera adecuada. Por ejemplo, que se hagan los análisis que manda la normativa en relación con la resistencia de los materiales que se utilizan, la calidad de los materiales que se están utilizando, la calidad del acero, la calidad del concreto, para que cuando nosotros lleguemos a las edificaciones que estamos comprando, que seguramente es uno de los patrimonios más importantes que tenemos en nuestra vida, o que le metemos en, digamos económicamente, es una de las erogaciones más importantes que nosotros hacemos, pues estemos absolutamente tranquilos de que esto se construyó de acuerdo con la norma sismo resistente. Ese quizás es el mensaje grande que queremos aquí. Aquí están, digamos, las líneas, los puntos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nos lo han preguntado varias veces. Si una edificación ya está construida y tuvo que, por el tema de gradualidad, está obligada a tener una garantía, yo se los digo con toda claridad, por parte del sector asegurador, no van a encontrar esa garantía. Quizás la encuentren por otro lado, pero por el lado del sector aseguradores va a ser muy poco probable que lo hagan. Y esto no es excusable para el constructor que entre en esa práctica, porque él en la planeación debió haber hecho un análisis normativo. Entonces, mensaje respetuoso a los constructores, que creo que lo entienden, lo conocen esto muy bien. No pueden iniciar un proyecto de estas características, la construcción de un proyecto de estas características, si no han hablado antes con el sector asegurador. Pueden hacerlo seguramente como si tienen otra garantía, lo dudo mucho. Eso podría ser, no lo hemos explorado, pero desde el sector asegurador el mensaje claro que es ese. Sigue, por favor, Carlos. Aquí está, bueno, ya lo mencioné. Este seguro debe concertarse entre el constructor y la aseguradora antes del inicio de la construcción de la edificación. Ese, digamos, es como lo más importante de mi intervención. Sigue, porfa, Carlos, creo que sigues tú ahora con el tema de la gradualidad. Entonces, la ley, quizás el mensaje final, la ley cubre en términos generales, pues, claramente cuáles son las etapas, cómo es que, en qué momento debe entrar desde qué momento o cuáles son los proyectos, perdón, que deben tener este tipo de coberturas. Ahorita lo vamos a hablar en el tema de la gradualidad, y desde el punto de vista del sector asegurador es muy importante que ustedes entiendan, creo que espero haber entregado el mensaje, que no puede haber ningún proyecto que se entregue, perdón, no puede haber ningún seguro que se entregue si no ha sido antes previamente, ha habido un acompañamiento entre el constructor y el asegurador, que van a utilizar seguramente al supervisor técnico del proyecto como enlace para poder hacer un seguimiento a toda la obra de construcción y tener todas las conformidades para poder decir con tranquilidad entregamos ese certificado técnico de ocupación. Dirán algunos constructores, y es una pregunta absolutamente válida, entonces, ¿para qué está el seguro? Pues sí, el seguro está es precisamente para evitar que, digamos, para que aun cuando ese proceso de acompañamiento se haya presentado, en el caso de que se tenga que afectar la póliza por algún elemento, y quiero ser enfático en lo siguiente, recuerden lo que decía la doctora Patricia, cubre problemas en los materiales, problemas en los diseños, problemas en los suelos. Eso se puede presentar incluso en la más exhaustiva acompañamiento y realización del proyecto apegado a la norma.
Eso se puede presentar. En esos casos, cuando se genere ruina o amenaza de ruina, por esas causales entra el sector asegurador y entra a proteger. Entonces, creo que es al final el comprador de vivienda cuenta con una doble garantía. Una garantía de que su edificación se realizó de acuerdo con la normativa existente, y una segunda que es en caso de que llegue a presentarse problemas, pues va a haber alguien que proteja su patrimonio. Dejo a Carlos entonces en el tema de la gradualidad. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, también uniéndome a ese mensaje de agradecimiento con todas las personas que nos permitieron estar en esa charla, pues quiero contarles de manera muy breve pues cuál es esa gradualidad que ha mencionado la doctora Patricia y el doctor Carlos a lo largo de esta charla. Y resulta que pues en agosto del año pasado pues salió el decreto 1606, pero también es importante contarles cómo se origina. En su momento el Ministerio de Vivienda nos contactó junto con otros actores para revisar la posibilidad de que evaluáramos, digamos que la obligación empezara a darse como en ciertas zonas del país donde digamos la dinámica de edificación, la dinámica del movimiento constructivo como se viene dando, pues fuera más fuerte. Entonces, partiendo desde el hecho de que la obligación está atada en todas las licencias que están radicadas en legal y debida forma, pues el Ministerio consideró dos elementos esenciales para la salida de este decreto. Lo primero, lo cabe mencionar, la participación regional de la actividad edificadora. Y segundo, también Patricia lo mencionó, el COMPES 3819-2014, que si recordamos a través de este documento de política pública se consolidó el sistema de ciudades, y allí es, digamos, es muy fácil identificar en este sistema de ciudades cuáles son aquellas que cuentan con 1 millón de habitantes, y de todas maneras pues se hizo el match con la dinámica edificadora. Entonces, ¿qué arrojó el decreto? ¿Cómo divide el decreto la obligatoriedad? Dice, la obligación continúa en Bogotá y Medellín y las aglomeraciones urbanas, es decir, algunos municipios de estas dos. Luego plantea un segundo momento en el que ingresan Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, de nuevo con algunos municipios, para que finalmente, en el último paso, pues digamos, se integre todo el país. Dentro del análisis general que hace este decreto, pues dice, miren, en el primer momento más o menos está abarcando el 42% de la actividad edificadora en el país, es decir, Bogotá y Medellín. Luego esto suma a 38% más en la segunda fase para que esté abarcado casi el 80%, para que en la última, por supuesto, pues incluya el 100%. Cuando revisamos un poco cuáles son esas fechas, pues fundamentalmente, ustedes saben, la obligación originalmente recae sobre todos los proyectos cuya licencia haya sido radicada a partir del 1 de enero de 2022. La siguiente fase arranca ahorita en junio, el 30 de junio, todos los proyectos, de nuevo, cuyas licencias queden radicadas a partir del 30 de junio, además de Bogotá, Medellín y los municipios que les vamos a mostrar en un momentico, pues ingresan esta nueva fase, y finalmente todas las licencias que se radiquen a partir del 30 de junio de 2024 en todos los demás municipios del país, pues digamos, entrarían en esta obligación. ¿Cuáles son los números? Así aquí por encima, en la primera fase están considerando 33 municipios, contando las ciudades de Bogotá y Medellín. En la segunda fase, creo que por acá lo tengo, se están considerando 41 municipios adicionales. Y en el final, pues están sumando el resto acá, un número aproximado de 1060 municipios. No quiero detener mucho contándoles cuáles son, no creo que no es necesario mencionarlos, en el decreto lo encuentran, pero pues acá están los primeros 33 que están atados a Bogotá y las aglomeraciones urbanas, muchos de los municipios que evidentemente pues intuíamos que se mueven de manera muy fuerte en el tema de edificaciones, de la dinámica de edificaciones. Por acá tengo los demás municipios de Medellín, o Medellín y los municipios que hacen parte de las aglomeraciones urbanas.
Y ya en la segunda fase, recordemos, es decir, a partir del 30 de junio, pues entran los que ustedes ven en pantalla, estos Barranquilla y los municipios que ven ustedes aquí en pantalla. Por acá tengo los de Bucaramanga, que pues son 4 más. Tengo Cali también en pantalla, tenemos Cali en pantalla. Cartagena y Cúcuta. Algo que estábamos mencionando con Carlos hace un momentico y si me permiten, vamos a hacer un zoom pequeñito sobre las cifras o algunos datos que hemos logrado traer, hemos logrado conocer en relación con algunos eventos que se han presentado. Entonces yo te dejo, Carlos, 2 minutos mientras abro la pantalla y ya les mostramos esas cifras. Sí, sí, gracias. La verdad, nuestras excusas porque no la incluimos en la presentación original, pero escuchando a Patricia y aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, 2 minutos nos vamos a tomar para contarles algo. No, el tema de Space siempre ha sido, digamos, el tema de Space fue el más espectacular de todos. Y eso fue lo que creó la ley, realmente. O más que el Space, fue el catalizador. En el mundo de la ingeniería, que una edificación se caiga por su propio peso es un síntoma extraordinariamente grave de que las cosas salieron mal. Para que una edificación se caiga por su propio peso, muchas cosas salieron mal. Y eso fue un poco lo que nos preocupó, lo que le preocupó al legislador. Luego empezaron a aparecer los edificios enfermos. No nos digamos mentiras, y esto hay que hablarlo con toda sinceridad. ¿Cuántos edificios enfermos hay en Colombia que no sabemos que están enfermos? Lo vamos a saber, desafortunadamente, el día que venga un sismo relativamente importante. Una edificación está diseñada, doctores, a ver si logro darles esta información. Una edificación está diseñada para que resista los sismos. Y para que resista sismos importantes. Es más, está diseñada para que cuando venga un sismo muy, muy fuerte, que se llama el sismo de diseño, no va a entrar en esa particularidad, la edificación se deforme, se rompan los muros, se rompan algunas cosas, se rompe incluso la fachada, pero no colapse. El colapso es una indicación de que algo salió muy mal y que no debió suceder. Creo que el legislador se da cuenta de esto con Space. El sector constructor está fuertemente regulado. La ley de vivienda segura aumentó una regulación, pero es que antes había una regulación importante. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, muchas cosas. Y lo que se quiere es que esto no vuelva a pasar. Esto ha pasado en otros países desarrollados, ha pasado en Italia, ha pasado en España, Estados Unidos, en otros países. Algunos de esos países han tomado la garantía decenal con el propósito de proteger el patrimonio de quienes lo pierden todo cuando este tipo de eventos ocurren. Y todos nos acordamos de Space. No sé si Carlos, si ya lo tienes ahí. Una investigación que nosotros hicimos en fase Colda fue, bueno, ¿esto es un evento aislado como nos lo han vendido? ¿O estos son un evento aislado y unos cuantos edificios enfermos en Medellín y esto nunca más va a volver a pasar? Pues entonces nos pusimos en la tarea de hacer una investigación solamente en Bogotá. Esto lo estamos haciendo en otras partes del país. Yo creo que ya la discusión sobre la necesidad de que exista un seguro no es un tema central en este momento, es un tema central en la discusión. Ya la discusión pasó, ya el seguro está. Pero sí quería mostrarles esto. Devuélvete, Carlos. Si quieres, sigue. Vamos, ahí, acá. Nosotros les hicimos una pregunta al IDIGER. Esta es una encuesta que está desactualizada. Tendríamos que hacerla 2023. Pero es supremamente significativa. Y les preguntamos cuántas edificaciones tienen quejas sobre posibles daños y qué tipo de daños tienen. Y encontramos edificaciones con causales potenciales de colapso, 2.401
en el lapso entre el 2001 y el 2018. No estoy diciendo, y esto es muy importante, que hay 2.401 edificaciones que pueden colapsar en Bogotá. No lo estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la información que recoge el IDIGER de quejas de usuarios, de propietarios de edificaciones, que tienen estos elementos que hay que verlos y revisarlos desde el punto de vista de ingeniería con lupa. Asentamientos diferenciales importantes, deficiencias en los procesos de construcción, mala calidad de los materiales y lo que se ha llamado riesgos estructurales. Desconocemos si el distrito ha entrado a ver con lupa estos temas, pero les aseguramos que una parte importante de estos 2.401 edificaciones o proyectos de vivienda, ya el constructor no está presente. Porque la persona jurídica del constructor desapareció o porque sencillamente no tiene la capacidad para poder responder sobre los daños que se están presentando allí. De esto se trata el seguro decenal. Proteger el patrimonio que está aquí involucrado. Entonces, no es un tema desde nuestra perspectiva y desafortunadamente hoy, si bien estamos hablando de infraestructura y es un puente, porque no estamos, el seguro decenal solamente afecta, digamos, el seguro decenal, la ley de vivienda segura es para vivienda nueva, no para productos no para proyectos de infraestructura. Tampoco está para, por ejemplo, proyectos de oficinas o centros comerciales, es para vivienda nueva. Es un primer paso para que todos nos pongamos de acuerdo. De nuevo, los constructores, la enorme mayoría de los constructores en este país son profesionales íntegros. Lo que estamos haciendo es cerrando un círculo. El constructor siempre ha sido responsable de la construcción. Aquí lo que se está haciendo es, venga, deme una garantía cierta. Deme un cubrimiento real. Real en términos de que existe. No en los términos que lo usan los abogados. Aquí está. Es de 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque una vez pasan los 10 años, habrán pasado algunos sismos importantes. Si se presentaron asentamientos diferenciales, se debieron haber presentados. Todos estos elementos de deficiencias constructivas, mala calidad de los materiales y riesgos estructurales se debieron haber manifestado. Al no manifestarse, no pasa nada, la construcción sigue adelante. Y se trata no solamente de tener edificaciones más seguras, se trata de tener comunidades y ciudades más seguras y países más resilientes. Miren lo que pasó en Turquía. Y voy a terminar, vamos allá, si quieres te puedes regresar, Carlos, gracias por queríamos presentar esto, porque esto no es Space solamente. Quisiera regresarme a miren lo que pasó en Turquía. Y terminaron algunos constructores presos por una circunstancia especial de allá. Y de nuevo, no estamos haciendo un señalamiento sobre los constructores de nuevo y no quiero dejar de repetir. El sector asegurador va a ofrecer y está ofreciendo estas coberturas a los constructores porque creemos en los constructores. Vamos a sentar con ellos, nos estamos sentando con ellos para hacer el mejor proyecto que les corresponde a cada uno de ellos. Estas son las compañías que están ofreciendo el seguro decenal. Esta presentación se las vamos a dejar. Pero estas son las construcciones que están, estas 8 compañías de seguros. Alfa Bolívar Mundial, Sura Previsora Solidaria, SBS y AXA. Absolutamente falso que no haya cobertura, que no haya seguros. Es absolutamente falso que no haya cobertura. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque nos llegó no sé de dónde salió esta historia, pero es absolutamente falso. Ahora, sí es importante decir que esta es una nueva manera de relacionamiento entre el sector constructor y entre el sector asegurador. Nos hemos encontrado algunos constructores que están un poco despistados por el tema de la norma. La ley de vivienda segura salió hace mucho rato, los decretos salieron unos años posteriormente, luego vino la pandemia, luego vino la gradualidad y esto está un poco confuso. Por eso es que Fasecolda se ha puesto en la tarea de hacer estos seminarios y esta es otra oportunidad que tú nos brindas
que ustedes nos brindan en la Unión de Notarios de Bogotá, para poder decirle a los constructores y a todos los interesados que esto está en firme y que esto tiene que arrancar. Entonces, digamos, este es el otro mensaje que queríamos entregar. No sé si terminaríamos ya aquí con algunas dudas e inquietudes, y tengo entendido, Carlos, que hay unas dudas que ya se habían enviado con anterioridad. Sí, Carlos, tenemos una duda que nos llegó. Quisiéramos tal vez, de golpe le voy a dejar la palabra a Patricia para que nos ayude explicando esta que es relativamente sencilla, pero queremos plantear este caso y a partir de allí abrir el espacio para escuchar un poco las inquietudes que ustedes tengan, no sin antes pues agradecerles a todos. Vale, gracias. Entonces, hay una duda que es muy recurrente y tiene que ver con qué pasa con aquellos proyectos de vivienda en los que la construcción se está dando por fases, y tengo un proyecto en el que, para tomar el ejemplo de lo que estamos viendo en pantalla, es la primera fase, se radicó la licencia de construcción en la curaduría el 15 de octubre del 2021. Para ese momento, hablando puntualmente de Bogotá o Medellín, que son las ciudades donde hoy lo tenemos vigente, para ese momento no era obligatorio la presentación del seguro decenal. Sin embargo, en el avance de la fase constructiva, dentro del mismo proyecto, la segunda fase o la segunda torre o la segunda etapa, se radicó la licencia el 15 de enero del 2022. Para esa segunda torre, aunque sea del mismo proyecto, sí le va a aplicar el seguro decenal. ¿Esto qué significa? Que para ese proyecto de vivienda segura, para ese proyecto de vivienda, vamos a tener una torre que no era obligatorio el seguro decenal, pero una segunda torre donde sí lo es. Entonces, allí es importante que ustedes como notarios lo tengan súper presente respecto de cómo hacen ustedes para validar si este proyecto que va a iniciar su proceso de escrituración y registro requiere o no el seguro decenal. Y allí, y tal vez aprovecho para preguntarles, cuando el constructor va a iniciar ese proceso de escrituración y registro, ya deben tener el reglamento de propiedad horizontal, deben tener como unos protocolos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el certificado técnico de ocupación, pero también entiendo que les entregan la licencia de construcción, o no sé si esa licencia de construcción está dentro del RPH, porque allí hay que validar puntualmente cuál es la fecha de erradicación de la licencia, no cuándo se expidió, que es distinto, la fecha de erradicación de la licencia. Entonces, si esa fecha de erradicación, hablando de Bogotá, Medellín y los municipios que nos mostraba anteriormente el doctor Molina, son posteriores al 1 de enero del 2022, hace obligatorio el seguro decenal. Sin embargo, si, tomando nuevamente este ejemplo, esta licencia de erradicación, esta licencia de construcción se radicó el 15 de enero vamos a cambiarle el año, del 2023, pero es un proyecto en Cali, todavía no le aplica el seguro decenal. A Cali, recordemos que aplica en esta segunda fase que viene a partir del segundo semestre de este año. Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, aplica el seguro decenal para aquellas licencias de construcción, insisto, radicadas posteriores a el 30 de junio del 2023. Y el resto del país entra a partir del 30 de junio del 2024. Es decir, que para el año 2024, todas las licencias de construcción que se radiquen posteriores a esa fecha, ya necesariamente a tener el seguro decenal. Entonces, muy importante dentro del rol que ustedes ejecutan para facilitar esos procesos de escrituración y registro, que podamos validar ese tipo de información. Entonces, bueno, creo que ya es momento como de revisar las dudas, inquietudes, que veo que nos han plasmado algunas allí por el chat. Si quieres, doctor Duport, si te parece que tú seas quien nos Sí, haga las perfecto. preguntas, y aquí entre los tres tratamos de responderla a cada una de ellas, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces,
Voy a tomar pues en orden las inquietudes que se han presentado en el chat y voy leyendo acá. Una primera, buenas noches. Quisiera saber si los curadores tienen la obligación de solicitar y verificar el seguro. ¿Tú tienes esta respuesta, Patricia? Porque no tengo tan claro el tema de los curadores. Creería que sí, Sí, no, pero no estoy seguro. claro que sí. Los curadores urbanos no tienen la obligación de solicitar el tema del seguro. Los curadores urbanos son responsables por el otorgamiento de las licencias de construcción en cumplimiento de la norma sismo resistente. Y hasta allí llega su responsabilidad. ¿Sí? Ahora, es muy importante que, y seguramente los constructores tienen presente que el seguro empieza a ser obligatorio para ellos para que puedan iniciar el proceso de escrituración y registro. ¿Sí? Con lo cual, la curaduría allí no tiene ninguna injerencia. Es el constructor el responsable de entregar ese certificado técnico de ocupación, constituir la póliza de seguros y el recibo de pago. Y estos 3 documentos es lo que le deben aportar a las notarías para que puedan iniciar el proceso de escrituración, sobre el entendido que en cada una de las escrituras públicas de los inmuebles va a tener que protocolizarse estos 3 documentos. Perfecto. Muy bien. Una inquietud que la respuesta pues es negativa, y es: ¿el seguro podría exigirse para construcciones anteriores a la vigencia de la ley? No. No. En caso de ser afirmativo que los curadores tengan esa responsabilidad, pues ya dijimos que no. No tienen la responsabilidad de exigir la póliza. La doctora Luz Ángela Otálora pregunta: buenas noches, quisiera saber si las aseguradoras intervienen en la selección del supervisor técnico. Adicionalmente, si la póliza todo riesgo está inmersa en la póliza decenal. Ya se había dicho que son 2 seguros distintos, pero la primera parte de la pregunta se los dejo a ustedes que Sí, no. claro. Si me permites, doctora Patricia, y tú me complementas o me corriges si digo algo que no es. La respuesta es sí. Definitivamente sí. Y quizás esto es un mensaje para los constructores. ¿Por qué? Pues bien, cuando a ustedes les llega un proyecto, ustedes tienen un criterio para elegir su ingeniero estructural o su arquitecto. Claro, ellos son las personas que se van a hacer cargo de múltiples elementos en la obra. Hablemos del ingeniero del estructural, nada más y nada menos que la estabilidad de la obra. De la misma manera, el supervisor técnico, lo decía yo ahora, son los ojos, los oídos, la representación de la compañía de seguros. Queremos que así sea. Queremos que el supervisor técnico de la obra sea la misma persona que pone, digamos, supervisa o está le pasa los reportes a la compañía de seguros. Podrían ser 2 supervisiones diferentes, pero eso no tiene ningún sentido. No podríamos hacer supervisión sobre la supervisión, no tendría sentido económico. Entonces, si bien la norma no lo establece explícitamente, es absolutamente claro que en esa relación que surge nueva entre el sector asegurable y el sector constructor, el punto de enlace es el supervisor técnico. Y de la misma manera que ustedes escogen, y eso vuelvo, no estoy hablándole más a los constructores que a los notarios, el ingeniero que necesitamos para este proyecto, pues ese supervisor tiene que ser un supervisor adecuado para un proyecto. Y voy a dejar aquí un colorario, y esto con la venia que tú me des y ustedes los notarios nos dejen. Durante muchos años existió, y todavía existe, el supervisor técnico persona natural, completamente avalado por la ley. Nosotros nos preguntamos si en un proyecto incluso pequeño, ni hablemos de los medianos, una persona natural, una sola persona, puede hacer una supervisión en los términos que demanda la norma sismo resistente. Hacer una supervisión
adecuada que se exige en la norma, creemos nosotros, requiere el concurso de personas especializadas, con un cierto nivel de experiencia, con una cierta estructura. Es una discusión que tendremos que dar y que la estamos dando en este momento, seguramente con el Ministerio de Vivienda y con el mismo sector constructor, con Camacol. Entonces sí, la respuesta es sí. Y la segunda, quizás, doctor Duport, decir lo siguiente. El seguro todo riesgo construcción, o contratista, que es, no, todo riesgo construcción, que es el seguro tradicional con que hemos trabajado, quizás uno de los seguros, de varios seguramente, pero uno de los seguros con los que nos hemos relacionado con el sector constructor durante, como dicen las señoras, toda la vida. Y muy seguramente ustedes lo que van a encontrar es que algunas compañías de seguros, pues esto es una especulación de este staff de Fasecolda que está muy alejado del tema comercial por razones muy obvias. Aquí estamos haciendo aquí me aventuro a dar una especulación porque lo hemos hablado, lo hemos preguntado, perdón, con nuestras compañías, a las compañías afiliadas, ¿ustedes cómo van a comercializar eso? Muchas compañías están armando como una especie de paquete en donde la construcción, digamos, requiere una serie de coberturas y se anexa en ese gran paquete el seguro decenal, pero que se anexe más una presentación comercial. Son dos pólizas, como lo decía el doctor Duport ahora, completamente diferentes, porque operan de manera completamente diferente y ustedes ya saben pues cómo, digamos ya cómo operan cada una de ellas y lo que cubren cada una de ellas. Esa quizás es la respuesta a esa pregunta. Perfecto, doctor Carlos, muchas gracias. Continúo entonces. Beatriz Elena nos pregunta si cuando se habla de Medellín se incluye el área metropolitana o únicamente el distrito de Medellín. Creo que estamos hablando desde el área metropolitana e incluso otros municipios, ¿no? No sé si tienen ahí a la No sé, mano. Carlos, si podemos mostrar rápidamente lo de Medellín. Sí, acá la tenemos. Esta es. Exacto. Lo que denominó el COMPES las aglomeraciones urbanas. Así es. Listo. Una siguiente pregunta. Andrea Díaz pregunta si se realiza modificación de la licencia en el año 2022. Digamos, esa modificación daría lugar a la exigencia del seguro decenal. La respuesta es no. Yo lo tomo, si quieres, Patricia, me corriges, o Carlos. Pero la respuesta es no. Digamos que la obligación nace en el momento en el que se radica la licencia. O sea, Pero en habría que legal. ver qué tipo de modificación, no sé, no lo sé. No sé, Patricia, tú dirás. Así es. Nace a partir del momento en que se radica la licencia, independiente de las modificaciones futuras. Ah, ok. ¿Cuándo se radicó la licencia? Perfecto. Siguiente inquietud, Luis Guillermo Mazorra Gómez. Usualmente la primera etapa va como licencia inicial, pero las etapas posteriores van como ampliación de esa licencia de construcción inicial. Este caso se interpreta como un solo trámite. Es una pregunta que hago al respecto. Creo que la doctora Patricia lo manifestó en su espacio, cuando había varias etapas. Entonces, pero dejo que usted no responda exacto de esa presentación, en esa diapositiva. Sí, así es. Es decir, la fecha de radicación de la licencia es lo que va a detonar si hay una exigencia respecto del seguro decenal o no. Entonces, para volver al ejemplo, si yo tengo un conjunto residencial de 2 torres y la primera torre radiqué licencia en octubre del 2021 y la segunda torre radiqué licencia en enero 2022 en la ciudad de Bogotá o Medellín, para la segunda torre necesariamente aplica el seguro decenal. O cualquier otra garantía en su efecto. Perfecto. Así. Tatiana Parra nos pregunta, dice, se menciona que después de expedido el certificado técnico de ocupación, se cuenta con 10 días para el pago de la póliza de seguro. ¿Qué pasa si no se hace dentro de ese tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque justamente hoy la conversábamos al interior pues con el equipo. Si quieres, Patricia o Carlos, pues no sé qué. Dale, Patricia.
Sí, lo que hemos analizado es que finalmente esto es un término de ley, no es un término de políticas de las compañías de seguros. La ley es clara en decir que a partir de la fecha de la firma del certificado técnico de ocupación, el constructor tiene 10 días hábiles para su pago. Es decir, que si el constructor paga en el día 12, pues vamos a estar todos muy complicados, porque la compañía de seguros no podría recibir ese pago sobre el entendido que está fuera del contexto de ley. Y eso, pues, vigilado por la Superintendencia Financiera, nos expone a sanciones y multas, pues, a quienes incumplamos. Entonces, allí es muy importante transmitir este mensaje en el sentido que son 10 días hábiles a partir de la firma del certificado técnico de ocupación. Si se pasó el tiempo, pues seguramente habrá que reprocesar nuevamente ese certificado técnico de ocupación Exactamente. con la supervisión correspondiente. Así es. Ujú. Tener en cuenta adicionalmente, también nos lo dijeron que se debe protocolizar la póliza y el recibo de caja. Es decir, es importante dejar constancia del pago de la prima por el hecho de que es un seguro irrevocable, es una póliza que no es revocable durante los 10 años. Así es. Hay una Así. última inquietud acá. Buenas tardes, ¿cómo funciona el seguro cuando un proyecto lo aprueban por etapas y estas individualmente tienen menos de 2.000 metros cuadrados? Entonces, allí, Y me extiendo un poquito ahí, o sea, la ley habla de 2.000 metros o más de 5 unidades de vivienda, pero Ujú. cuando son varias unidades en un mismo proyecto que individualmente son de menos de 2.000 metros, pero sumado el proyecto fueran de más de 2.000, ¿cómo funciona ahí? esa es una excelente intervención, doctor Duport, en el sentido que la ley dice claramente, el seguro decenal empieza a ser obligatorio para aquellos proyectos que tengan 5 o más unidades habitacionales o que tenga más de 2.000 metros cuadrados de área construida o el caso que mencionas, en el sentido que puedan llegar a sumar esos 2.000 metros cuadrados. Entonces, puede ser que individualmente sean menos de los 2.000, pero cuando es una extensión que sumado pueda llegar a ser 2.000 metros cuadrados, aplica el seguro decenal, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa si efectivamente tengo un proyecto de 4 unidades habitacionales o es un proyecto pequeño que en conjunto no supera los 2.000 metros cuadrados? El responsable de amparar Cobra. la cobertura de patrimonialmente, quien debe Ok. responderle al comprador será el constructor o Constru- dueño de la licencia de construcción. sí, sí. Será esta, o sea, si yo decidí, no sé, tumbar una casa que tengo en Bogotá y hacer un edificio de 3 pisos con 3 apartamentos, uno por piso, seré yo como responsable, dueño del lote de la licencia de construcción, la que debo entregarle, no entregarle, sino que en el día que llegue a pasar algo, seré yo como persona natural quien responda ante ese tema, ¿sí? Porque es que pasa mucho en el que pues tumbemos esta casa, compremos esa casa y ponemos un dinero aquí entre los amigos de diferentes profesiones y uno de ellos es ingeniero y pues construyamos. Pero allí hay unas responsabilidades también. Entonces, digamos, la ley es clara en el sentido que para poder proteger el patrimonio de ese comprador de vivienda nueva, si está por encima de los 5 unidades o llega a superar las 2.000 metros cuadrados de área construida, será el constructor el responsable de entregar ese mecanismo de amparo. Si no cumple con esta condición, será el dueño de la licencia o el dueño del lote el que deberá responder con su patrimonio si algo llegase a ocurrir. Perfecto. Una inquietud que me surge. ¿Es normal que las constructoras creen sociedades para cada proyecto porque involucran al dueño de la tierra ¿sí? O se alían con otro constructor? ¿Qué pasa cuando dentro de esos 10 años desaparece esa Mm. sociedad
o el enajenador. ¿Qué pasa? No pasa nada. De cara al beneficiario, precisamente ese es uno de los problemas, doctor Duport, que analizábamos cuando esta discusión se estaba dando. No me lo pregunta, pero le digo, y creería que eso no ha cambiado mucho. Cuando uno analiza el número de NITs de constructores en un año determinado, nos íbamos 5 años después y el 60% de esos constructores, de esos NITs, ya no existían. Y eso dificultaba mucho porque entonces aparecía el daño, pero el constructor ya no existía como persona jurídica. Y lo que pasaba es que algunos de ellos, vuelvo y digo, esta es la minoría, volvían y hacían otro NIT, y volvían y hacían otro proyecto, y volvía seguramente ese proyecto a tener problemas. Entonces, una manera de solucionarlo por parte del legislador, de cara, y aquí estoy hablando muy de cara al propietario final de la vivienda, que es al que se quiere proteger, es que eso es con independencia de lo que pase con el constructor, con esa persona jurídica del constructor, el seguro va a responderle al propietario, a quien ostente la propiedad de la vivienda. Ya luego ya vendrán otros elementos que no vienen a la charla, y es si hay o no responsabilidad clara sobre el constructor. Perdón. De cambiar tu suscripción de Amazon Music Unlimited. Si cambias de plan, podrás escuchar más de 100. Entonces, se me activó Alexa. No sé por qué. Bueno, entonces, no, esa es la respuesta sobre esa pregunta. O sea que creo que de cara al propietario no debería haber ningún problema. Sí, tal vez si me permites quisiera complementar allí en el sentido que, como lo vimos, el seguro es irrevocable, es permanente, es líquido, con lo cual, independiente que el constructor, digamos, en términos de esa sociedad jurídica, exista o se haya liquidado precisamente por ese tipo de figuras de las promotorías de las que mencionas, está esa garantía. Por eso se habla que es una garantía patrimonial para el comprador de vivienda nueva, que está a cargo, en términos económicos, está a cargo del constructor entregar esa póliza, pero el beneficiario del asegurado son los propietarios de vivienda nueva y los bancos, por supuesto, ¿no? Hasta el monto de sus los bancos. Listo. Una otra pregunta final ahí. Cuando se va a protocolizar el seguro, ¿se protocoliza solamente la carátula y el recibo de caja? ¿O hay que protocolizar condiciones particulares, generales, etcétera? Lo pregunto porque recuerden que en el proceso de protocolización cada hoja vale una plata. Entonces, de cara a los constructores, esto podría generar alguna inquietud. Eso. Esa es una muy buena pregunta. Muy buena ¿sabes? pregunta, sí. Tal vez no lo teníamos tan claro, en el sentido que puede ser que en la carátula estén precisamente pues las condiciones, quién es la entidad que lo está otorgando, validar que efectivamente se está cumpliendo con los 10 años a partir de la firma del CTO, pero respecto del clausulado, porque pues el clausulado sí son un poco más de hojas. Sí, habría que ver si necesitan o no el clausulado o no. Sí, es una buena pregunta. Una cosa, quizás es un tema que valdría la pena discutir, doctor Duport, con ustedes, los notarios, con Camacol y con Fasecolda, para ver cómo se puede hacer esto de la mejor manera, que no genere unos costos adicionales innecesarios. Yo creo que aquí lo que se quiere es que esto funcione de la mejor manera y no generar costos que son completamente innecesarios. La póliza... importante que la póliza sea efectivamente, digamos, expedida por una compañía de seguros que está autorizada para tal fin. Y si esta es tu última pregunta, quizás yo aprovechar este puente que me das para entregar dos cosas adicionales. Una es, nos preocupa que no solamente el propietario de la vivienda, sino también, o sea, que el que va a ser beneficiario del seguro, sino también otros actores en la cadena que yo pensaría que también están los notarios, puedan tener la tranquilidad que el documento que se le está presentando es un documento verdaderamente expedido por una compañía de seguros. Y si bien todavía hay elementos por precisar allí, y creo que cosas que podemos hacer desde el sector asegurador para dar esa seguridad,
Uno de los mecanismos que vamos a utilizar es el Registro Único de Seguros, que es el RUS, en donde que ya existe, tienen una página web y lo que queremos es que una vez se expida la póliza, inmediatamente se cargue en el RUS para que ustedes puedan Hacer la conocer, consulta, una especie de hacer la consulta. repositorio. Exactamente, sí, sí. Porque es una muy buena pregunta. Hay que hacer aquí estoy viendo el contexto, el chat, y la persona, Germán, tiene toda la razón. Es importante hacer esa precisión y que quede claro que la póliza que yo tengo corresponde al proyecto que se está amparando, con todos, ¿no? Si es la etapa 1, la etapa 5, todos estos elementos. Es una pregunta que nos hacen y que creo que desde el sector asegurador tenemos unos elementos para poder ayudar a responderla de la mejor manera, sí. Ujú. Perfecto. Hay dos preguntas ya para Dale, terminar. dale. Una, acá el doctor Nibardo Fuertes, a quien le doy un saludo muy especial, maestro de todos los notarios. Está una pregunta, la doctora Patricia ya había vuelto a explicar esto, pero acá digamos, hace una, o sea, ¿cómo interpretar si existe para la construcción igual o superior de 2.000 metros? A ver, si el seguro está atado al certificado técnico de ocupación, si este se exige para las construcciones igual o superior a 2.000 metros cuadrados, significa que para aquellos casos en que la construcción no supere esa área, así sean más de 5 unidades, no es exigible el seguro. O sea, ese tema, porque la doctora ya lo había explicado, pero si mide menos de 2.000 metros, pero tiene más de 5 unidades, ahí la norma que dice, ¿es I o es O? Es O, creo que es O. Pero Patricia, tú lo decías ahora. Sí, habla de 5 unidades habitacionales o 2.000 metros cuadrados. Ah, ok. Ok, es un O, de acuerdo. Es un O, o sea, puede medir menos de 2.000 metros cuadrados, pero si son más de 5 unidades, debe tener, Tiene que tener. De acuerdo. igual que el certificado técnico de ocupación, pedir el seguro. Perfecto. Y una última pregunta, está bien interesante, ya la estaba leyendo acá, Edwin Sierra. Teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos son desarrollados mediante fideicomiso y la doctrina ha determinado que en esta conexidad contractual la responsabilidad es solidaria conforme a la ley de derechos de consumo, hablamos que la responsabilidad es solidaria, hablamos que la responsabilidad es solidaria, ¿ustedes creen que de fondo la cobertura de la póliza sí protegemos el derecho a la vivienda digna de manera idónea y cómo se podría proteger los inmuebles que se han adquirido hasta el momento? No. A ver, la verdad no la entiendo. Quizás es No, demasiado jurídica para un ingeniero como yo, pero no sé si Edwin Sierra, creo que hay un problema de redacción. No sé si los puedo volver a redactar un poquito mejor y yo cuál es la trato pregunta sí, exactamente, o si trato tú quieres de, interpretarla. sí, trato de interpretarla así. Hoy en día, y desde hace algún tiempo, muchos proyectos de construcción se desarrollan a través de fideicomiso. Sí. Entonces, un poco la pregunta iría en el sentido de, aquí no estamos hablando solamente del constructor, sino de una entidad fiduciaria que es también responsable frente al proyecto, frente a los compradores. Ujú. Entonces, la póliza ampararía también y protegería a los compradores, independientemente de que el proyecto se haya desarrollado a través de un fideicomiso. Sí, Sí, puntualmente sin problema. La respuesta es sí. la respuesta es sí, esto es una póliza que está, digamos, cuyo fin, y lo mencionó Patricia en su momento, es proteger al comprador de vivienda, pero yo creo que vale la pena también mencionar que atada a esa protección, esta inclusión normativa está tocando ciertos elementos que empiezan a ser fundamentales. Toca la forma en la que se construye en Colombia, digamos que de cierta manera apoya y soporta esa tarea constructiva. Evidentemente toca a los sectores o industrias a los que les entrega la tarea de generar este tipo de garantías, sea el sector bancario, seamos nosotros como sector financiero, o sean incluso los patrimonios. Y hoy también lo mencionábamos y hacer esa unión entre todos los actores y cómo de verdad
estamos construyendo país. Patricia lo mencionaba en la reunión que tuvimos esta tarde. ¿Cómo nos unimos todos para mejorar esta dinámica constructiva en la que incluso nosotros vamos a terminar siendo, si no lo somos ya, compradores de vivienda y queremos, por supuesto, tener protegido nuestro patrimonio, que no, en muchos casos puede ser la mayor inversión de la vida de un colombiano, y es cómo nos unimos todos para que lleguemos a ese fin. Sí. La ley establece quién debe ser el tomador del seguro. Sí, el tomador del seguro nos dice que debe ser el enajenador o el constructor. Ok, ok. Es Tal importante vez- porque esto va en línea con la pregunta del señor Edwin. Entonces, bien importante. Doctor Duport, me gustaría Sí. de pronto hacer una acotación precisamente a esa duda, y es, recordemos que el rol de la fiduciaria es precisamente garantizar que esos pagos que hizo el comprador de vivienda nueva se hagan a través de una fiducia, precisamente para garantizar que esos dineros se utilizaron para la construcción del proyecto y no para otro proyecto. Entonces, en ese sentido es importante el rol de la fiduciaria, porque está protegiendo precisamente también los recursos del comprador. Ahora, no sé si entiendo allí, porque habla de que si se podría proteger los inmuebles que se han adquirido hasta el momento. Desafortunadamente no. Esto aplica únicamente para las licencias de construcción que se radiquen para obras nuevas. Obras nuevas. Los edificios que están hoy vigentes, pues todos ellos están ya sin este tipo de seguro y protección patrimonial. Perfecto. Listo. Damos entonces ya por terminado. Bueno, Alexander González, que hizo una pregunta, ya se había pronto resuelto, pero decir que sí se debe protocolizar el certificado de la aseguradora. Quedaría pendiente es como dar alcance a si es solamente la carátula, un certificado, Sí, lo vamos a revisar. condiciones particulares o condicionado general. O sea, ¿qué es lo que se debe protocolizar de cara pues a un tema de control ahí de los costos que se incurren cuando Sí. se escritura y cuando se emiten copias? Doctor Tupor, antes de que cierres, me parece importante mencionar, y si quieres, si lo quieres hacer tú, lo que mencionábamos esta mañana de quizás una apoyo en forma de documento, infografía, ¿no? Creo que una infografía podría ser Sí, desde el sector hacia los notarios sí. para ayudarlos en esto. Perfecto. La propuesta surge y es de Fasecolda para los notarios de Colombia, y es poder tener un manual, una cartilla, un flyer, algo que nos permita a todos los notarios dentro de nuestras instalaciones, cuando atendemos, cuando asesoramos clientes, tener un documento que facilite el entendimiento de lo que es el seguro decenal. Muchos notarios en el país atienden constructoras y también puede ser un elemento que nos sirva para nosotros poder tener conversaciones, digamos, de valor con las constructoras. Y no olvidar, como lo han dicho ustedes, que al final de esto lo que estamos procurando es la defensa del patrimonio de los colombianos, de los usuarios y de los compradores de vivienda. Entonces, doctor Carlos, yo le agradezco mucho y por supuesto que aceptamos ese ofrecimiento. Me pongo a sus órdenes para entregar la información, lo que corresponda, para que podamos desarrollar un documento bien valioso para todos. Perfecto. Muchas gracias. No, a ustedes, doctora Patricia, doctor Carlos Molina y doctor Carlos Varela, este espacio es de ustedes también. Las puertas siempre abiertas para los temas que ustedes consideren, quieran tratar con los notarios del país. Y bueno, de nuevo, mil gracias por esta súper interesante conferencia, que repito, queda en nuestro canal de YouTube para todos los que quieran consultarla. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Muchas Hasta gracias a luego. ustedes. A, Un a abrazo. ustedes, que estén muy bien.